¿Cuánto borra de la historia el destruir un monumento? Esta es no solo una pregunta de respuesta intrincada y espinosa, sino que plantea un asunto delicado y difícil de precisar. Aunque los historiadores podrían responder rápidamente que destruir un monumento no borra la historia, los asuntos de la memoria podrían demostrar que la fragilidad de ésta depende más de las huellas materiales que de la historia en sí misma, y que su relación con los monumentos, así como con cualquier otro bien patrimonial, podría resultar vital. El patrimonio cultural es un concepto que se mueve entre las aguas de la historia y de la memoria, y que procura hermanar a ambas en un esfuerzo por impedir que la inevitable dinámica entre el recuerdo y el olvido termine borrando importantes porciones de nuestro pasado. El patrimonio cultural es mucho más que monumentos, no cabe duda, pero hemos decidido tomar a estos como ejemplo ilustrativo en esta disertación que no pretende cubrir todas las vertientes de un problema tan urgente como es la atención al patrimonio en una sociedad en la cual la fragilidad de la memoria hace que las décadas parezcan siglos y que los siglos sean eras geológicas. Aunque, como dijimos, el patrimonio cultural de una sociedad no se reduce ni limita a sus monumentos, nuestra actitud hacia ellos constituye una buena muestra de cómo la memoria y la conciencia histórica afectan la valoración de los bienes patrimoniales en general, y cómo la enseñanza de la historia tiene un amplio espacio de acción en la construcción de dicha valoración. En no pocos casos, los monumentos se convierten en lugares de peregrinación, en centros de reverencia ciudadana, pero esta práctica, sin darnos cuenta, podría estar torciendo la historia, adecuándola a la conveniencia de un sector, segregando a otro de la manera más abierta. Un monumento actúa como un dispositivo de seguridad, es decir, asegura un vínculo, en algunos casos hasta brinda confianza social, pues se fundamenta en certezas que, a pesar de estar atadas al pasado, el monumento las hace continuamente presentes y por lo tanto futuras. Un monumento es pervivencia, trascendencia, vida eterna. Sin embargo, si bien un monumento se erige para pervivir, su significado no es inmune a cambios, revisiones, resemantizaciones, etc. Esto forma parte de la revalorización de los bienes patrimoniales que las sociedades ejecutan sin siquiera notarlo. Es un proceso inevitable que debería, sin embargo, estar bien auspiciado por una información bien construida en torno, por ejemplo, a los eventos históricos y personajes representados en los monumentos, que es el caso que aquí tomamos para ilustrar. ¿Resulta acaso una opción recontextualizar un monumento cuando éste interfiere negativamente con valores culturales del presente? Como la primera pregunta que hacíamos, no hay para esta tampoco una respuesta conclusiva. Esto lo hemos visto claramente en torno a los monumentos dedicados a la Confederación Americana y sus héroes en los Estados Unidos. Ejemplo este que podría servirnos para adelantarnos un poco en el futuro hacia una Venezuela post-revolución bolivariana. La discusión alrededor de los monumentos confederados, es decir, aquellos referidos a la sección de los estados de la Unión Americana que en 1861 decidió separarse de esta, asumiendo una identidad política propia, ligada, entre otras cosas, a la preservación de la esclavitud, ha abierto una caja de Pandora en la sociedad estadounidense, en medio de un discurso político ya lo suficientemente fragmentado, prejuiciado y parcializado. Las acciones no se han hecho esperar y en algunos casos los monumentos han sido removidos de los espacios públicos y trasladados a museos, cementerios o espacios privados. Pero las protestas también reclaman la otra cara de la moneda, la del derecho de preservar bienes patrimoniales de la memoria de un grupo social que pudiera no ser mayoría, pero que en un escenario democrático tiene derecho a expresarse. Pero ¿remover monumentos es la solución más adecuada?
Sobre este asunto, algunos han indicado que la remoción de los monumentos cambia la historia, mientras que otros han expresado que no es posible mantener constantes recordatorios de horror y dolorosas heridas en la cara de las víctimas. Un caso como este nos muestra con claridad cómo es posible que para una sociedad los líderes del pasado no sean necesariamente los líderes del presente, al menos no en todos los casos. No obstante, establecer dónde está la fractura entre los valores del pasado y el presente no es una tarea sencilla. El cómo nos relacionamos con nuestros monumentos dice mucho de nuestros valores culturales. De hecho, los expresamos a través de esa relación, en cierto sentido. ¿Cómo vamos los venezolanos a erradicar el personalismo militar de la política nacional si rendimos culto a un hombre inmaculado consuetudinariamente varias veces cada año? ¿Dónde están los monumentos a los logros de la democracia rodeados de sus rituales y celebraciones? ¿Acaso en su lugar no pisoteamos el acto de la Declaración de Independencia, civil por excelencia, con un desfile militar en medio de monumentos a próceres también militares? Esa manera de relacionarnos con nuestra memoria histórica es la esencia que vertimos en el monumento. Ese dinamismo de la memoria puede eclipsarse e incluso paralizarse cuando la enseñanza de la historia muestra solo una dinámica válida de relación con nuestro patrimonio y en consecuencia con los monumentos y lo que estos representan, por supuesto. Para evitar esto, la enseñanza de la historia debería estar en sintonía con los cambios en la sociedad y garantizar la visión crítica de lo que, de otro modo, sería un ritual automático que ejecuta nuestra memoria, similar al de los procesos fisiológicos. Es aquí donde la recontextualización de los monumentos en el marco de lo que se reconoce como patrimonio cultural es una opción interesante. Pero recontextualizar un monumento demanda un acuerdo social que implica revisitar la historia, remover el pasado y aclarar la memoria. Esto, por supuesto, requiere una comprensión democrática de la memoria colectiva como una fuerza activa en la sociedad. La tarea es, sin embargo, ineludible. Cuando nos enfrentamos a un monumento debemos ser capaces de preguntarnos, ¿qué es lo que el monumento conmemora? ¿Cómo deberíamos entenderlo hoy? En Venezuela deberíamos tener muy presente todo esto, sobre todo porque muy cerca tenemos aún lo sucedido con el monumento a Colón en el Golfo Triste. Este monumento fue prácticamente destruido en el año 2004 por grupos de activistas políticos afines al chavismo, como la Coordinadora Simón Bolívar y las Juventudes Indígenas. Luego de juzgar a Cristóbal Colón por el genocidio de las poblaciones amerindias hace 500 años y declararlo culpable, la estatua fue condenada a no ser más idolatrada y derribada de su pedestal de 10 metros de altura. El monumento podría haber sido víctima, entre otros elementos, de una tergiversación de la historia del descubrimiento y conquista de América, que la enseñanza de la historia no habría sabido revertir. La cualidad de la enseñanza de la historia en nuestro país pudo haber abierto las puertas a la generación de un resentimiento histórico artificial y extemporáneo. Tengamos presente que el significado de un monumento no reside en el bronce o la piedra, ni siquiera en el valor artístico del mismo, sino en cada uno de nosotros, en el presente. Incluso si aquellos que comisionaron el monumento deseaban brindarle un significado particular, es en nosotros que el significado más pleno de un monumento se revela. Esos lugares de la memoria que son los bienes patrimoniales, en especial los monumentos, terminan enmudeciendo e invisibilizándose, cuando no transformándose en horrendas y estridentes deformaciones culturales, en el momento en el que las dejamos fuera de la discusión, de los cuestionamientos. En otras palabras, cuando dejamos al patrimonio cultural fuera de la interacción con la enseñanza y el estudio de la historia, pierden toda posibilidad de interpretación. Así pues,
Olvidarnos de la existencia de un valor intrínseco en el patrimonio cultural es imperativo para dar paso a la necesaria revalorización y recontextualización del mismo. De lo contrario, el modo como nos relacionamos con los bienes patrimoniales podría degenerar en una tara cultural que, sin darnos cuenta, estaría impidiendo la adecuación de la sociedad hacia un modelo de convivencia cada vez más justo. Los valores culturales no pueden considerarse intrínsecos porque los estaríamos asumiendo como permanentes e inamovibles. Un monumento no se beneficia si lo destruimos o lo restauramos, esto también tiene que quedar muy claro. En todo caso, los beneficiarios somos nosotros en el hoy. El monumento en sí mismo no conlleva tampoco una cualidad simbólica. Nosotros somos quienes se la atribuimos. Es así también cuando consideramos propiedades inherentes al monumento que se considera bien patrimonial. Es decir, el monumento nunca será de forma inherente patrimonio cultural. Lo es porque nosotros lo hemos decidido así al asignarle un conjunto de valores. Esto debería ser un principio guía para toda sociedad democrática cuando deba lidiar con la memoria histórica en el espectro de la diversidad cultural. Así, en medio de las controversias que ciertos monumentos pudieran generar en algunas sociedades por causas diversas, hay algo que todos debemos tener en cuenta. El pasado debe ser siempre recordado, jamás reverenciado. Este es un asunto cardinal para la enseñanza de la historia